Hoy es, hermanos, miércoles 22 de enero ya, del año 2025. Y vamos a entrar a la clase número 3, Introducción al Antiguo Testamento. La clase de hoy es una clase muy interesante, pues trae consigo la historia de la entrada en la tierra prometida y la petición de un rey. También el día de hoy vamos a hacer una pregunta a cada uno de ustedes que va a estar sobre los capítulos 4, 5 y 6, que fue la clase que vimos anterior. Como yo les paso el video, entonces ya todos entiendo que la estudiaron, ¿verdad? Sin excepciones, todos. Recuerden, hermanos, que estas preguntas que yo hago tienen un propósito. Y el propósito es bendecirlos a ustedes para el examen final. Cuando ya se llegue el examen final, pues indudablemente que va a ser suave, absolutamente suave para ustedes, porque están respondiendo una pregunta en cada clase. Entonces vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, le damos las gracias por haber dado a su Hijo Jesucristo quien muriese en la cruz del Calvario. Y por su muerte, nosotros ahora alcanzamos misericordia y salvación, Señor. Gracias le damos por la gran oportunidad que tenemos, Señor, de estar reunidos estudiando su palabra. Solo le pido que usted nos cubra con su manto de gloria, Señor. Que nos cubra con sus alas, que proteja a su pueblo. No solamente, Señor, aquí en este momento, sino en todos los Estados Unidos. Que usted pueda cubrir a aquellos hijos suyos, Señor, que le han servido con amor y entrega. Y que el enemigo, Señor, quiere afligirlos, pero sabemos de que usted está como poderoso gigante cubriendo a sus hijos en todos los Estados Unidos, Señor. Todas las iglesias. Allí usted está cubriendo a su pueblo y nosotros le clamamos para que estén cubiertos con la sangre de Cristo y que ningún mal les pueda llegar a ellos, Señor. Ahora te pedimos que bendigas la clase de hoy, que bendiga, Señor, a cada uno de los estudiantes y que puedas fortalecerlos en sabiduría, en inteligencia y en deseo, Señor, de hablar de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo se mueva hoy y hable por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la lección número 7, entrada en la tierra prometida y petición de un rey. El propósito, los objetivos, hermanos, de esta clase es que ustedes puedan comprender el propósito y el estilo del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco y ya analizaremos todo esto. También, hermanos, otro de los propósitos es distinguir los elementos únicos de los libros de Josué y el libro de Jueces. Identificar las lecciones presentadas en, en el relato, hermanos, de Ebenezer en la primera parte de Primera de Samuel en cuanto a la relación de Israel con Dios. Muy bien. Nosotros debemos de entender, hermanos,
de que hay unas características principales de Deuteronomio. Y aquí vamos a ver el estilo de sermón, discursos largos de exhortación y advertencias en el libro de Deuteronomio. La palabra de Dios se habla por medio de un líder, Moisés o Josué. Hay exhortaciones también. Dentro de las exhortaciones está obedecer la ley de Dios con promesas de bendiciones. Es una de las razones por las cuales nosotros debemos de valorar el Pentateuco, porque en ella encontramos nosotros, hermanos, las referencias básicas para una vida de santidad. Una vida de santidad está llena, hermanos, de obediencia. La obediencia es la base de la santidad. Nosotros no podemos entrar a, al paso de la santidad sin ser obedientes, ¿verdad? Entonces, una de las grandes exhortaciones que hay, ¿verdad? En Deuteronomio, es obedecer la ley de Dios con promesas de bendiciones. Porque cuando hay obediencia, hay felicidad, hay bendiciones cuando hay obediencias. Entonces, cuando nosotros sabemos identificar lo que es la obediencia, entonces nosotros entenderemos, hermano, que en todo el proceso de nuestra vida cristiana, el paso de la obediencia, hermano, va a llegar a romper, va a llegar a liberarnos del pecado original. ¿Cuál es la importancia de liberarse del pecado original? ¿Cuál es la importancia? La importancia, hermanos, radica en que ya nosotros, al romper con ese pecado, hermano, estamos sellando por siempre, hermano, estamos sellando por siempre, o más bien nuestro Dios, por medio de la santidad que Él provisiona a nosotros o provee, sella por siempre, hermano, nuestra vida eterna. Es un sello que nos va a identificar para que cuando nos presentemos ante Él, nosotros vamos a presentar dos cosas. Uno es la obediencia y la segunda es el arrepentimiento. Por esta razón, estos dos grandes, podemos decir, conceptos teológicos, como es la obediencia y el arrepentimiento, juegan un papel importante en la vida del cristiano, del creyente. ¿Por qué razón? Porque el arrepentimiento es la base, hermanos, por el cual el hombre procede a abrir su corazón a Cristo. Y la obediencia es el paso, hermanos, el paso eterno. Oiga la palabra, el paso eterno, no temporal. Porque la obediencia, hermanos, no termina cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo en arrepentimiento genuino. No termina ahí, ahí comienza el paso de la obediencia. Ahí comienza. Y es infinito por la eternidad. Por la eternidad. Entonces, nosotros debemos de saber, hermanos, que el Pentateuco y principalmente Deuteronomio
nos ayuda a entender y a clarificar estos términos de santidad. Porque la santidad, hermanos, no solo se compone, ¿verdad?, de que nos apartemos del pecado. Nos apartamos del pecado, pero no basta con solo apartarse del pecado, sino con poner en práctica nuestra vida, hermano, y ponérsela a Cristo en sacrificio vivo, ¿verdad? Eso es. Entonces, el paso de la obediencia, el arrepentimiento y la obediencia van a ser, hermanos, los boletos, ¿verdad? Las identificaciones que nosotros le vamos a presentar a nuestro Señor en los cielos, el arrepentimiento y la obediencia. Eso será un honor presentarle a Él esas dos cosas, hermano. Entonces, también Deuteronomio, el Pentateuco, hace advertencias. Y las advertencias, hermano, es que si desobedecemos la ley de Dios, trae castigo. Indudablemente que aunque esto se hizo miles de años atrás, el Pentateuco se escribió, esto no quiere decir de que hoy día para nosotros no sea una base esencial para que la tomemos y la hagamos propia y la practiquemos en nuestra vida. La desobediencia, hermanos, eh, es, podemos decir, el mantener, la perversión, el mantener el ser partícipe del pecado que cometieron nuestros primeros padres. Si nosotros no estamos de acuerdo con ese pecado que ellos cometieron, ¿por qué entonces yo los continúo practicando? Si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué lo sigo haciendo? Porque la desobediencia, detrás de la desobediencia, hermano, está la falta de reverencia, respeto a Dios. En esa falta de respeto, en esa falta de reverencia está, hermano, el que yo dude de que Él es real en mi vida y de que Él existe. Y esa duda me lleva a una frustración, me lleva a un fracaso, porque estoy practicando, hermano, la desobediencia. La desobediencia, hermano, también es falta de fe en el creyente. El creyente que no tiene fe va a desobedecer, hermanos. Entonces, conlleva una serie de aspectos, la desobediencia, que para el hombre de hoy, hermanos, sin Cristo, es la condenación eterna. Pero para el Hijo de Dios que obedece es la vida eterna y todas las promesas que Dios tiene para nosotros en el futuro. Vale la pena obedecer. Y este es el propósito de este estudio, hermanos. Que nosotros podamos entender de que si tomamos
todas las referencias del Pentateuco, de Deuteronomio, y lo traemos a nuestras vidas y lo hacemos realidad, podemos nosotros, además de ser ejemplos, también ayudar a los demás a que lleven una vida consagrada y entregada al Señor. Porque ese es el verdadero propósito del pastor, del líder, llevar a la congregación a la santidad, llevar a la congregación a la fidelidad y la lealtad a Dios y la obediencia total. Ahora, cuando se habla de la ley de Dios, cuando se habla de la ley de Dios, hermano, está totalmente reglamentada, sustentada, organizada y cimentada en Dios, su gloria, su poder, su majestad, su soberanía, su omnisciencia, su omnipresencia. Ahí está cimentada la ley de Dios, porque Él como autoridad universal, cada palabra que está en la Biblia es una ley. Cada cosa que Él dice es una ley. Es una ley divina, no la ley a la cual Él vino a abolir cuando estuvo en la tierra, sino la ley divina, que es diferente a la ley mosaica. No nos estamos refiriendo a la ley mosaica, estamos refiriéndonos a la ley de Dios, que es su palabra, su palabra. Entonces, el Señor en sus reglamentaciones y sus decretos y, y sus instrucciones que bajó al pueblo de Israel, no permitió que su adoración fuera ni compartida, ni tampoco hecha en cualquier lugar. No, él, así como tiene cuidado y tuvo cuidado en Deuteronomio, en la peregrinación, en los principios del pueblo de Israel, de la misma manera, el Señor va a tomar cuidado en el milenio, porque la palabra de Dios dice que en el milenio solo habrá un lugar de adoración para Él, un templo de adoración. No van a haber muchos templos, no, solo uno. ¿Y por qué esa especialidad? Porque en la profundidad y en la sabiduría de Dios, hermano, Dios es único y único es en todo, único en todo. Porque en ese lugar, hermano, siempre va a reinar la pureza y va a reinar, hermano, lo inmaculado, lo santo, lo sacro. Por lo tanto, su gloria es una sola. Y como su gloria es una, en un solo lugar va a estar su gloria. Porque su gloria no puede estar, hermano, repartida en todos los lugares. No, porque Él es único
y su gloria está junto a él y con él, y solo es para él y para nadie más. Por lo tanto, por lo tanto, hermanos, la presencia única del culto, la centralización del culto en un solo lugar que Dios escoge, es porque en ese lugar va a reinar la pureza, lo inmaculado, lo santo, lo sacro, lo glorioso, lo majestuoso. Por eso Él siempre tiene un solo lugar en donde está, es un solo trono donde Él está en pureza. Por eso es blanco su trono, porque es inmaculado. Entonces, eh, y así Él lo enseñó a su pueblo en su peregrinación. Así lo enseñó. Y nosotros, hermanos, debemos, Dios, hermano, si va a estar en nuestro corazón, Él quiere un trono dentro de nuestra vida, inmaculado y santo y puro. Él no va a estar en su trono, en su corazón, que es el trono de Dios, en el hombre adentro, en el Hijo de Dios, no va a estar si está manchado. Tiene que ser puro y santo. Esa es la lección que nos enseña, ¿verdad? El Pentateuco, de Deuteronomio. El tema de la tierra, la obediencia, hermanos. Y volvemos nuevamente a la obediencia. El obedecer, el Señor nos dice que hay de la obediencia resulta la prosperidad de la tierra. Ahora bien, el pueblo de Israel indudablemente tuvo bendiciones, bendiciones a granel. Pero ahora el Señor nos habla por medio de su palabra divina. Ahora al Señor no le interesa que usted tenga 1000 manzanas de hectáreas de tierra. Al Señor no le interesa eso. Él quiere que usted obedezca para que Él le ensanche su territorio. Pero ¿a qué territorio se refiere? Se refiere, hermano, a su territorio espiritual, en donde usted lo puede enriquecer de muchas formas. ¿Y cómo lo puede enriquecer? ¿Cómo se puede enriquecer un territorio, hermano? Se enriquece, uno, con los dones espirituales. La vida espiritual es enriquecida con los dones espirituales. Uno. Dos, el Señor le llena de un espíritu de poder, le enriquece su vida con un espíritu de poder. Y no solo de poder, sino también de dominio propio. Le enriquece su vida, hermano, con un espíritu de compasión.
Miren cuánta riqueza, hermano. Él ensancha el territorio. O sea, nosotros lo que le pedimos al Señor es que ensanche nuestro territorio, pero de eso, hermano, de esas cosas. Pero además, hermanos, Él le llena su vida de riquezas maravillosas como la paz, el gozo, la paciencia. Lo llena, hermanos, de consolación. Lo llena de fe, seguridad, confianza. Todas esas cosas son necesarias en los hijos de Dios para asegurarse, hermano, que cada paso que da va a ser un paso de obediencia a Él cada día más grande, más grande, más grande. Para alcanzar qué cosa como resultado de todo eso, la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Todo eso, hermano, lo va a llevar a ese punto. Ese es el propósito del Espíritu Santo, guiarnos hasta ese nivel. Un nivel de entera consagración a Dios. Un nivel donde el amor es perfecto. Donde ya no hay temor de la muerte, ya no hay miedos, ya no existe nada de esas cosas. En ese nivel, hermano, solo está el deseo de vivir la vida eterna. En cambio, la desobediencia es la pérdida de todas esas cosas que yo les mencioné. Entonces, estudiamos en esta lección número 7 lo que es la obediencia, lo que nos enseña Deuteronomio por medio de la instrucción que Dios bajó al pueblo de Israel. Deuteronomio nos enseña que el obedecer nos lleva a niveles gloriosos, en donde se manifiesta la gloria de Dios. Vamos a ver, hermanos, la lección número 8. El período de la monarquía unida en Israel antiguo. El primer rey de Israel. En esta lección, los propósitos, hermanos, está a describir la diferencia entre un rey como las naciones y el deseo de Dios, hermano, en cuanto a las características del reinado para Israel. También está el identificar los factores que resultaron en la caída trágica del reinado de Saúl, en la opinión de Dios. Entender el significado del pacto davídico y sus implicaciones mesiánicas. Reconocer la diferencia entre la respuesta de Saúl a su pecado y la respuesta de David al pecado en su vida. Y hacer un listado de los logros descritos, ¿verdad?, en la Biblia que indican la grandeza del reino de Salomón. Ahora, aquí hay una gran lección que nosotros vamos a estudiar, porque en primer lugar, hermanos, el propósito
de Dios con el hombre era que el hombre pudiese comprender y entender que el rey, el verdadero rey que venía, era Jesucristo, el Mesías, y que del linaje de David iba a salir ese rey. Un rey, hermanos, que iba a gobernar para las naciones y que iba a ser el deseo de Dios y de toda la gente conocer ese rey. Razón por la que Dios trató al pueblo de Israel de una manera especial, porque lo destinó para que a través de él viniese ese Mesías, el Dios eterno, ¿verdad? Eh, Nosotros vamos a ver la monarquía para el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, hermano, ustedes saben que se gobernó por jueces. Y Samuel fue uno de ellos, el profeta Samuel, uno de esos jueces. Y nosotros sabemos que, que Moisés fue un juez y Josué también fue un juez. Pero realmente el pueblo quería un rey. Dios está de acuerdo y lo dice a Samuel. Samuel hace el anuncio y manda la gente a su casa. Es el primer paso. Una monarquía para el pueblo de Dios. Primera de Samuel, del capítulo 8 hasta el versículo 12, hasta el capítulo 12, encontramos esta historia, ¿verdad? Del 8 hasta el 12. El segundo paso, después Dios instruye a Samuel a ungir a Saúl. Nadie está presente para verlo. Se mandan todos a su casa y no hay celebración. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo se operó, cómo Dios opera la venida de este rey, cómo lo hace el Señor. Nadie está presente para verlo. A todos los mandó a su casa el profeta por orden de Dios y no hay celebración tampoco. Paso 3. Públicamente escogen un rey. Se mandan a todos a su casa. No hay celebración. No hay celebración. El paso 4. Los amonitas atacan a Israel. Saúl está afuera en el campo y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y Saúl proclama. Entonces hay sacrificios y celebraciones. Hay sacrificios y celebraciones. Nosotros, hermanos, debemos de saber de que el rey Saúl fue un rey que Dios le permitió que gobernara su pueblo. Fue escogido por él, el rey Saúl. El rey Saúl, hermanos, tuvo un hijo que se llamó Jonatán y después que el rey Saúl, hermano, en Saúl ocurrieron situaciones que muchas veces sirven de lecciones para nosotros también. Lecciones que debiéramos de tomar muy en cuenta, ya que muchas veces, hermano, aunque
nosotros estamos bajo la ley de Dios, estamos bajo su ley, pero aún así, muchas veces nosotros cometemos errores también, errores. Y el rey, Dios, sabía que Saúl en su corazón, él iba a cometer muchas fallas, pero el Señor lo dejó a su libertad que él decidiera. Cuando habían guerras y Dios le instruía por medio del profeta que no tomaran nada de esa ciudad que iban a conquistar, que no tomaran nada, y si ordenaba que matasen a todos, así tenía que ser. Pero Saúl, hermano, desobedecía a los mandatos que Dios le daba. ¿Por qué desobedecía Saúl, hermano? Volvemos a caer a lo que nos instruye Deuteronomio. No quería obedecer su ley y su ley eran sus palabras. No quería obedecer su ley y su ley son sus palabras. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender de que aunque era un rey y tenía todos los privilegios que Dios le daba, le dio poder y gloria, de nada le sirvió todo eso, hermano. De nada le sirvió, porque su desobediencia lo llevó al final de fracasar totalmente, hermano. Por eso se dice que la desobediencia lo lleva al hombre al fracaso total. La desobediencia lo lleva al hombre al fracaso total. El rey Saúl cometió muchos errores, hermano. Y en todo ese periodo del rey Saúl, David jugó un papel muy importante en la vida de Saúl. Jugó un papel, pero Dios no se agradó de la monarquía del rey Saúl y lo reprobó y fracasó totalmente. Es triste cuando nosotros, al tomar estas lecciones del Pentateuco y del Nuevo y del Antiguo Testamento, no tomamos las lecciones como propias. Y muchas veces, hermano, los hombres, los creyentes, los cristianos, caen en errores sabiendo, hermano, las consecuencias que pueden venir después. Vamos con la lección número 9, hermano. La monarquía dividida y los profetas del siglo 8 antes de Cristo. Nosotros, a pesar, hermano, de que el Señor instauró sus decretos, sus instrucciones al pueblo de Israel, que fueran obedientes y les estableció reglamentaciones, esas consecuencias de la desobediencia, hermano, porque Él les permitió todo, todo les puso en su mano al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel nunca pudo comprender, hermano, lo hermoso y lo glorioso
de tener al propio Dios frente a ellos y nunca lo vieron, nunca entendieron lo que Él quería para el pueblo, para ese pueblo. Entonces, el Señor sabía de que el pueblo de Israel iba a ser irredento, nunca se iba a componer y aún así escogió venir porque Él ya tenía un propósito más grande que lo había planificado desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes. Cuando nosotros hablamos de la monarquía dividida, hermano, estamos hablando precisamente de pecado y desobediencia, de pecado y desobediencia. Por eso fue que se dividió esa monarquía de Israel, por el pecado y la desobediencia. El propósito de esta lección es entender el patrón de juicio a favor y en contra de los varios reyes de la monarquía dividida dentro de uno de primera y segunda de Reyes. Reconocer la manera en que los libros de Samuel y Reyes reflejan los temas de Deuteronomio. Identificar las cualidades características de un profeta de Dios. Describir los temas principales reflejados en los profetas, ¿verdad? Del siglo 8 antes de Cristo. Vamos a ver acerca Reyes, segunda de Reyes, hermano. 24, segunda de Reyes, abran sus Biblias en segunda de Reyes 24. Vamos a tratar de ir leyendo con el propósito de que podamos entender lo que nos quiere decir, ¿verdad? La lección de hoy. Dice, permítanme leerlo. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente, vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Miren todo lo que vamos leyendo. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joacín su hijo, Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar
y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de él Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad. Cuando eh, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Aquí, hermanos, comienza lo triste y lo lamentable y las consecuencias del pecado. Y las consecuencias. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, o sea, Judá, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra cautivos, los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en su lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías, que es Matanías, tío de Joaquín, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Nosotros vemos aquí una historia que nos la lección nos la indica que la debemos de estudiar. Judá, Judá, en Segunda de Reyes 25:8, dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los pueblos que habían quedado en la tierra, y a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová.
y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro y los de la plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas de Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Cuánta belleza en el templo y cómo todo eso por el pecado de los hijos de Israel, las consecuencias fueron muy duras y trágicas. Fue terrible, hermanos. Fue terrible. Vamos a leer el versículo 22. Y el pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpah, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Escarea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías le hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas el séptimo, mas en el mes séptimo, vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías, y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpah. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, y a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Aquí, hermanos, quiero que hagamos un resumen. Un resumen. Yo no leí de balde. Leo porque quiero que ahora ustedes hagan un resumen. Hagan un resumen de la caída de Judá en 5 párrafos, en 5 palabras, en 5 oraciones. Resumido, un resumen de la caída de Judá. Anote el número de ataques y el número de deportaciones descritas en este relato. Describa los que fueron llevados al exilio y los que fueron dejados. Van a notar, aunque la destrucción de Judá y el periodo inicial del exilio fueron brutales, anote el cambio de condiciones al final de este pasaje que leímos, hermano. Podemos tomar nuestro tiempo y hacerlo en este momento. Tenemos
Hermanos, para hacer eso, 5 minutos. ¿Listos, hermanos? Vamos a dejarlo allí, ¿verdad? Tengan la tarea, tengan la tarea a mano, porque la vamos a utilizar, ¿verdad? La vamos a utilizar. Eh, en esto, los temas principales de los profetas del siglo 8 antes del antiguo, antes de Cristo, está, hermano, dentro de los temas, la condenación de adoración vacía y vana a base de rituales. Ah, esto era algo terrible, podemos decir, abominación ante los ojos de Dios. Y por eso Dios condenó todo ese culto ritual, ¿verdad? Que se hacía. Condenación de injusticias y opresiones, porque los reyes se mezclaban con las políticas y podemos decir los copiaban, más bien copiaban las culturas de otros pueblos paganos y las traían a Israel. Entonces, eh, aún en sus rituales de adoración y también en la manera de cómo ejercían su gobierno de manera injusta y opresiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de oráculos de la ira de Dios y su castigo para la maldad e injusticia, nosotros nos estamos refiriendo, ¿verdad? Cuando hablamos de oráculos, estamos hablando de sus preceptos, de sus preceptos, sus profecías, sus escritos, sus juicios. Entonces, la misericordia y pasión de Israel para volver a Dios y arrepentirse. La esperanza de restauración y promesa, hermano, de salvar el remanente. Vamos a orar, hermanos, Amén. para que el Señor nos bendiga y nos llene de fortaleza. Vamos a pedir, pues, que nos despiden palabras de oración nuestro pastor Otoniel. Amén. Amén, pastor. Amén, hermanos. Oramos. Sí, amén. Amantísimo buen Dios, infinitamente agradecidos estamos, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, hemos tenido el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder, Señor, aprender y capacitarnos más, Señor, a través de las Escrituras. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Pastor Wilmar, Señor. Gracias por su esfuerzo y valentía que hace, Padre, para poder, Señor, enseñarnos a cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Señor, fortalécenos. Señor, ayúdanos. Señor, guíanos. Señor, usted es todo en nuestras vidas. Señor, sin usted nosotros nada somos. Sí, Por Señor. favor, por favor, ayúdenos, Señor. Sí, Señor. Favor, guárdenos, Señor. Por favor, fortalécenos, Señor. Guíanos, Señor, a cada instante para no desviarnos, Señor, para no resbalar, Señor, para estar Señor. firmes, Señor, en tu camino, Señor, siendo un pueblo obediente, siendo un pueblo diligente, Señor, a tu palabra
y así poder, Señor, mostrar al mundo, Señor, ese amor, esa bondad y esa misericordia suya, Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Nos vamos a despedir, Señor amado, de esta sintonía, mas no de tu presencia. Sí, Señor. Bendice a cada una y a cada uno de mis hermanos por nombre, Señor, por familia, Señor, y que el resto de la noche, Señor, podamos descansar con tu paz y tu bendición. Sí, En el nombre Señor. de Cristo Jesús, despídenos con tu paz y tu bendición a cada uno, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.